Producción de anticuerpos, respuesta primaria y secundaria. Antes de hablar de respuesta primaria y secundaria, hay que tomar en cuenta lo que es respuesta inmunitaria adaptativa. Esta respuesta es específica, pudiendo ser primaria si se produce en el primer contacto con el antígeno o secundaria si se debe a contactos posteriores con el antígeno. La respuesta primaria es aquella que se origina por primera vez e induce la síntesis de anticuerpos no producidos hasta ahora. Primero hay un periodo de latencia en el que no se producen anticuerpos, pero después de unos días aparecerán anticuerpos IgM en la sangre hasta alcanzar un máximo a los 10-15 días, para más tarde casi desaparecer. La respuesta secundaria se produce cuando el antígeno vuelve a penetrar una segunda vez. Esta producirá la respuesta inmune secundaria, la cual es más rápida, intensa y prolongada. Casi no habrá periodo de latencia y se producirán más anticuerpos del tipo IgG y durarán mucho más tiempo en la sangre, incluso varios años. Esto se debe a que las células linfocíticas de memoria que producen anticuerpos y se reproducen rápidamente, dando una reacción sin casi retraso, lo que hace que la infección pueda pasar desapercibida. Este es el principio de la vacunación. La diferencia entre respuesta primaria y secundaria radica en la producción de anticuerpos. Pues la producción de anticuerpos es la que nos va a permitir diferenciar las respuestas, más no la respuesta celular. En la respuesta primaria, el anticuerpo que se produce es el IgM, inmunoglobulina de tipo M. En la respuesta secundaria, las clases de anticuerpo que se produce es la IgG, aunque de hecho podemos encontrar cualquier clase de anticuerpo que no sea la IgM. Puede ser IgA, que la podemos encontrar en más abundancia en las secreciones, o como ya lo mencioné, a las IgG, la cual nos permite combatir de forma muy eficiente a los parásitos pluricelulares, y la IgM, que está relacionada con la atopía o enfermedades alérgicas. Para que se produzca otra clase de inmunoglobulinas es necesario el cambio de isotipos. Este cambio de isotipos va a necesitar que las células B productoras de inmunoglobulinas puedan recibir la colaboración de los linfocitos helper, de forma en que los órganos linfoideos secundarios, principalmente los ganglios linfáticos, los linfocitos helper y los linfocitos B, entren en contacto y de esta manera el linfocito helper induce la expresión de genes que van a conducir que la IgM se deje de producir y así producir otro tipo de inmunoglobulinas. Dentro de la respuesta secundaria tenemos que considerar a la memoria inmunológica, debido a que la respuesta inmunológica secundaria no solamente presenta un cambio de isotipos, sino que también hay una expansión clonal. Las células que son capaces de reconocer al antígeno se multiplican y donde había una empiezan a haber miles o cientos de miles. Estas células que se producen se dividen en células efectoras y una subpoblación restringida que se denomina las células de memoria. Estas se guardan principalmente en tejidos, en órganos linfoideos primarios, como la médula ósea. Esas células de memoria van a persistir a lo largo de la vida del individuo y son las que nos van a permitir reaccionar de forma más rápida y eficaz contra sucesivos ataques del mismo microorganismo. Para que se produzca el cambio de isotipos, pasa de IgM a otras clases de inmunoglobulinas. Depende de las situaciones que estén presentes en el microambiente, donde están colaborando las células T y B. Las respuestas inmunológicas, gracias a la memoria y a la proliferación, son más rápidas e intensas, y también gracias al cambio de isotipos, las funciones efectoras van a ser diferentes. en resumen, podemos presentar las distintas características de la respuesta inmune. En la respuesta inmune primaria se produce tras un primer contacto con el antígeno, mientras que en la secundaria se produce tras un segundo contacto. En la respuesta primaria vemos que el periodo de latencia es más o menos largo, mientras que en la secundaria el periodo de latencia es relativamente corto o ausente. De igual manera, en la respuesta primaria se presenta poca intensidad y duración, mientras que en la secundaria presenta mayor intensidad y duración. En la respuesta primaria presenta anticuerpos de menor avidez, mientras que en la secundaria son de mayor avidez. Por otro lado, en la respuesta primaria se presentan principalmente las inmunoglobulinas de tipo M, mientras que en la secundaria se presentan las inmunoglobulinas de tipo G. Gracias.